¿Cómo están todos? Vamos a estudiar un poquito. Estamos con el gorrito porque acá hay mucho viento y si no, la kipá se vuela. ¿Está bien? Bueno, siguiendo un poquito, se viene para allá Jaremot, en Hutz La'aretz, se viene para allá Kedoshim, aquí en Israel, y se viene esta semana un gran acontecimiento, Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia de Israel. Si Dios quiere, Israel va a cumplir 71 años. 71 años, el año pasado festejamos los 70 años. Y bueno, vamos a leer un artículo de Rabbi Yosef Bitton. Dice así, dice Rabbi Hía en la Gemara, Kaj y Geulatam shel Israel. Así es la Geulá, la redención de Israel. Bitjilá, kima, kima. Al principio, para que venga la redención final, hasta que llegue el Mashiach, kima, kima, de a poco, hasta devolver y volver a tener la tierra de Israel, de a poco, de a poco. Kol Mashei Olejet y Rababe Olejet. De a poquito va avanzando y va aumentando cada vez más. Bueno, dice así. En 1914 parecía que el proyecto de obtener un Estado judío propio había fracasado. La tierra de Israel estaba en manos del Imperio Otomano, quienes no veían con buenos ojos el incremento de población judía en lo que se llamaba, entre comillas, Palestina. Tampoco contábamos un mínimo apoyo político internacional para crear un hogar para los judíos. La inmigración se había detenido y lo peor era que muchos inmigrantes que habían llegado a Israel en las décadas pasadas regresaban a Europa o emigraban a Estados Unidos. ¿Por qué? Las condiciones de vida de los casi 60.000 judíos que estaban viviendo en Israel eran muy precarias. Yo escuché, la verdad, muchas historias de abuelos o bisabuelos que la situación estaba muy difícil, de gente que vino a Israel al principio pero que se tuvo que ir después. Parecía que ya todo estaba perdido. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Fue una terrible guerra que cobró la vida de unos 40 millones de personas, entre militares y civiles. La guerra trajo también grandes e inesperados cambios en Inglaterra y en el Medio Oriente. El más importante de los cambios fue que el Imperio Otomano, ¿está bien? El Imperio Otomano que había gobernado Medio Oriente por más de 500 años fue derrotado. Al final de la guerra, en 1918, Inglaterra estaba a cargo de lo que hoy es Irak, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Egipto y por supuesto Israel. O sea que todo quedó en manos de Inglaterra porque después de la guerra se lo quitaron al Imperio Otomano que desaparece. La Iglesia y los judíos. En 1916, Herbert Henry Asquith renunció a su cargo de primer ministro de Gran Bretaña y en su lugar llegó David Lloyd George. La actitud de estos dos líderes hacia los judíos era completamente opuesta. Asquith se oponía a un Estado judío. Lloyd George, por otro lado, tenía una formación religiosa diferente. Para entender su ideología, deberé explicar brevemente la diferencia entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante. Respecto a cómo cada uno vio por siglos a los judíos, o sea, cómo la Iglesia católica vio a los judíos y cómo los protestantes. El catolicismo fue fundado bajo la premisa esencial que la Iglesia, latín por congregación, es el nuevo Israel. Este nuevo Israel reemplaza al antiguo Israel, es decir, al pueblo judío como nuevo pueblo de Dios. O sea, la Iglesia católica sería la nueva reemplazante, así veían a los judíos, como que ellos son los nuevos judíos. El nuevo Israel tiene también un Nuevo Testamento, esto es un nuevo pacto, como en hebreo se dice Brit Hadashah, que reemplaza al Viejo Testamento, que caducó con la inminente extinción de los antiguos israelitas. Esa sería la postura católica. El principal problema que siempre enfrentó este dogma fundacional fue que el obstinado pueblo judío, a pesar de estar permanentemente en vías de extinción,
se empecinó en seguir existiendo. Como Israel siempre sigue existiendo, la teoría les cae. Les cae de maduro porque ellos son el nuevo Israel y Israel tiene que desaparecer. Siempre que Israel siga existiendo, tienen un problema. La iglesia entonces cambió su narrativa y argumentó que la caprichosa existencia del pueblo judío era un castigo divino por el deicidio. O sea, tuvieron que cambiar el argumento y decir que era un castigo divino por el deicidio. ¿Sabes lo que se llama? El deicidio es como que matar al Dios. Como matar. Si es Dios no se lo puede matar, ¿no? Pero entienden a quién se refería, a esto. Bueno, a ese que para ellos es muy importante. Y entonces ese fue el argumento. Ellos lo mataron, entonces por eso, como Israel sigue existiendo. Es un castigo. Y prueba de eso es que los judíos están condenados a un exilio permanente. O sea, la prueba de que ellos dicen, la Iglesia Católica tiene razón, es que el judío va a ser errante eternamente y jamás regresarán a su tierra. Por lo tanto, el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel fue, y aunque luego del holocausto se lo trate de disimular, ¿está bien?, sigue siendo para la Iglesia Católica un enorme problema fundamental. ¿Por qué? Porque todo el tema estaba basado en que o que ellos son uno de Israel, Israel desaparece, o que después estamos en un castigo divino eterno y no podemos volver a la tierra de Israel. Del momento que volvemos a la tierra de Israel, cae todo lo que dice. Pero para la Iglesia Católica un enorme problema fundamental, del cual no se oye hoy explícitamente, pero persiste. Un ejemplo es la actitud hostil a veces del Vaticano hacia el derecho del pueblo judío a la tierra de Israel, y especialmente a una Jerusalén judía. Porque en algún momento habrán dicho, bueno, puede ser que volvieran a Israel, pero no volverán nunca a Jerusalén. Pero del momento que volvimos a Jerusalén, entonces como no reconocerlo, porque si no cae también la teoría de ellos. ¿Y cuál es la teoría de los protestantes evangelistas? La actitud de los protestantes modernos hacia el pueblo judío es muy diferente. Hay un apoyo muy grande hacia una Israel judía y no es algo nuevo. Esta actitud histórica se podría comenzar con Oliver Cromwell, quien sostenía que para la segunda llegada del Mesías cristiano, los judíos deberían regresar a Israel y particularmente a Jerusalén. En nuestros días, este punto de vista lo ejemplifica, por ejemplo, Michel Bachmann, una importante figura política en los Estados Unidos. O sea que según esta teoría, seguro que estarían apoyando a que los judíos volvamos a la tierra de Israel, porque según ellos, no digo que estemos de acuerdo nosotros, va a venir, sería la segunda llegada del Mashiach, según ellos. Entonces tendría que venir primero. Hay otros evangelistas que difieren con esta creencia y sostienen que es un gran mérito en sí apoyar al pueblo judío, ya que creen sinceramente en la bendición que Hashem le concedió a Abraham Avinu cuando le dijo: los que te maldicen serán maldecidos y los que te bendigan serán bendecidos. Esto es evidente hoy. Por ejemplo, en el masivo apoyo del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hacia el Estado de Israel, al igual que muchos otros líderes cristianos. Volviendo a nuestro tema. Volvamos. Entonces ya diferenció entre la católica, la protestante y nuevos evangelistas. Volviendo a nuestro tema. Muchos ingleses protestantes sostenían esta creencia religiosa. El caso más famoso, pero insuficientemente apreciado, es el de la escritora inglesa no judía Mary Annie Evans, más conocida por su nombre de pluma, George Eliot, y su novela Daniel Deronda, de 1876, donde varios años antes del primer Congreso sionista articuló lúcidamente sus argumentos por un Estado independiente para el pueblo judío. David Lloyd George y su ministro del Exterior, Arthur Balfour, eran partidarios entusiastas del pueblo judío y comprendían sus aspiraciones de regresar a casa. Y hubo algo más: la acetona y el Estado de Israel. Un importante factor que ayudó a la predisposición de los británicos a ceder un hogar nacional al pueblo judío en la tierra de Israel fue la contribución a Inglaterra del famoso científico judío Chaim Weizmann entre el año 1874 y 1952.
Weizmann, nacido en Rusia, pero nacionalizado británico, era un químico que descubrió la fórmula para producir acetona a partir del almidón de grano. Hasta ese entonces la acetona era producida a partir de elementos escasos que se obtenían en minas de Chile. La acetona se usaba para hacer detonar la dinamita y su producción era cada vez más cara y más crítica para ganar la guerra. El doctor Chaim Weizmann se encargó de producir 30.000 toneladas del crítico elemento químico a través del proceso conocido como AB fermentación. Por este y otros descubrimientos, el doctor Weizmann es conocido en el mundo científico como el padre de la fermentación industrial. Al finalizar la guerra, los británicos estaban muy agradecidos por el invaluable servicio del doctor Weizmann y le preguntaron cómo lo podían recompensar por sus servicios prestados. Dicen que el doctor Weizmann contestó: no quiero nada para mí, pero quiero un Estado para mi pueblo. Baruch Hashem, miren, pidió por el pueblo judío. Y así fue como en 1917 surgió la famosa Declaración Balfour, donde los ingleses, presta atención, aprobaban oficialmente la creación de un lugar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Y acuérdense que lo había tomado los ingleses toda la... Bueno, este fue el principio, porque después a ver que vea, siempre hay descensos y ascensos. El principio de lo que eventualmente culminó con el gran milagro del nacimiento de Medinat Israel en el año 1948. Bueno, todos esos artículos que Rabbi Yosef Bitton está escribiendo a medida que llegamos y vamos llegando a Yom Ha'atzmaut, los vamos a ir estudiando. Este es el segundo, ya hicimos uno antes. Una reflexión, un poco de humor y bueno, y ya nos despedimos. Reflexión. Nuestros ancestros, madre 1, padre 1, abuelos 4, bisabuelos 8, tatarabuelos 16, trastatarabuelos 32, pentabuelos 64. Cada vez uno encima de otro, ¿no? El padre del abuelo y el padre del abuelo. Heptabuelos 256, octabuelos 8 generaciones para atrás 512, eneabuelos 1028, decabuelos 2048. En un total de 11 generaciones, 4.094 ancestros. Todo esto en aproximadamente, miren, o sea, cada uno de nosotros tenemos 4.094 ancestros. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que tú o yo naciéramos. Detente un momento y piensa, aquí viene la reflexión. ¿De dónde salieron? ¿Cuántas peleas habrán peleado? ¿Por cuánto hambre habrán pasado? ¿Cuántas guerras habrán vivido? ¿Cuántas vicisitudes han sobrevivido a nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, fuerza, alegrías y estímulos en los legados? ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos han tenido dentro? Para que hoy estemos aquí vivos, solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos tuvo que pasar. Así que es nuestro deber, y aquí la reflexión, honrar a nuestros antepasados. Hay que tener gratitud, hay que tener amor a todos nuestros ancestros, porque sin ellos, cada uno de nosotros no estaríamos aquí. Obvio que todo gracias a Hashem, obvio. Pero el agradecimiento a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, ¿de dónde venimos todos? ¿Quién soy yo? Soy las manos de mi abuelo, soy las lágrimas de mi madre, las bromas de mis hermanos, el amor de quien me ha amado y la disciplina de mis maestros. Soy la inspiración de muchos para seguir adelante y la gente que aplaudió mis éxitos. Soy los consejos de 100 hombres, no soy solo yo. Soy la suma de todos, el orgulloso resultado del trabajo de otros, aquellos que han tocado mi vida de tantas maneras. Llegó el momento de siempre agradecer y también llegó el momento de dar. Así como ellos dieron, nosotros siempre tenemos que dar. Y es la máxima imitación de Akadosh Baruj Hu, de Dios, que es todo dar, ¿no? Porque Dios no necesita nada, Dios y solamente da, porque toda la creación es dar. Así que me pareció muy linda la reflexión. Dos más. Una definición la trae de Reflexiones de la Vida de Salomón Michan, de Rav Salomón Michan. Definición de un hijo. A ver si les gusta.
Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos. De cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos. Y de nuestra parte, aprender a tener coraje y ser más fuerte. O sea que todos los hijos, cada hijo que tengamos, si Dios quiere que tengamos, es un regalo divino. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente, del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? No, fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que los hijos son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego pertenecen a la vida, al destino, a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Hermosa reflexión, definición de un hijo tomado del libro 365 Reflexiones para la Vida de Salomón Micham. Me gustó mucho, o sea que es el curso intensivo de cómo amar. Y nos despedimos con un poquito de humor, a ver si les parece este chistecito. Me gustó. ¿Dónde está el chistecito este que tenía para contarles? Había uno. Dice así. A ver, van a reírnos un poco. Estoy tratando... ¿Está bien? ¿Está bien? Lo llaman, ¿no? Lo llaman, dice. Estoy tratando de olvidarte. Ya deja de llamarme. Entonces contesta. Señor, somos del banco. Tiene que pagarnos. Que me dejes de llamar. Ya supéralo. Parecía que lo quería dejar la novia, dice, estoy tratando de olvidarte, déjame llamarle. Lo llaman del banco, tenés que pagarnos. Deja de llamar. Supéralo, le tiene que pagar la deuda. Bueno, un poquito para reírnos. Bueno, Shabbat Shalom, saludos a todos y seguimos estudiando si Dios quiere. Espero que tengan un lindo y hermoso Shabbat. El Yom Rishon, domingo, seguimos estudiando. Judaísmo en vivo, acá para YouTube.